después de un año que intenté seguir abogacía, me dijo, no es para mí. No, no estuve con los famosos profesores de esa época. Cuando yo llegué ya no estaba el grupo ese de historia, quedaban algunos que eran discípulos, pero Bullrich no estaba, por ejemplo. No estaba Jorge Enrique Ardoy, que se habían ido a otros lados. Primero, yo no fui un alumno dedicado, me interesaban otras cosas en esa época y aprobaba materias, digamos, no las que tenía que aprobar por ahí. Mi vida cambió mucho cuando me tocó el servicio militar y ahí me di cuenta que había perdido muchísimo tiempo. Entonces hice lo que tenía que hacer y bueno, las cosas mejoraron. Pero tuve mucha relación con mis compañeros, con los profesores, me gustaba la vida universitaria. No era una vida que me dedicara a la política, pero sí a ser amigos. Bueno, mi viejo nunca me dijo estudiar arquitectura, nunca nos obligó o nos dijo seguí esto otro. Es más, cuando estaba en el servicio militar hasta dije, ¿y si me dedico a periodismo? No sabía realmente lo que quería. Decía, a lo mejor eso se ve después en el desarrollo de la carrera, que no me quedé solamente con la arquitectura. No me quedé con el continente, sino que me dediqué mucho al contenido. Me acuerdo que uno de los primeros tareas luego recibido que empecé a hacer era el costo de la vivienda. Y dice, pero la vivienda está porque existe un grupo familiar, la familia. Entonces empecé a estudiar eso. Y después dice, pero no está la casa aislada, hay un barrio, hay hogares de proximidad. Entonces empecé a estudiar los barrios, los vecindarios. Pero esto está dentro de una ciudad y así me empecé ampliando. En 1971, 6 de junio de 1971. Bueno, tengo muchos recuerdos, hasta su muerte nos convertimos en muy buenos amigos con Benetti Aprócio. Me ayudó mucho en las cuestiones de planeamiento Fernández Milani. Gorodischer también fue una cercanía en aspectos, digamos, de la disciplina, del planeamiento y todo eso, pero también había una amistad, porque él tenía una amistad con mi padre. Y otro que también me marcó mi vida y aún seguimos siendo amigos es Carlos Serra, que ya está grande como todos nosotros. Y después Pambini también, otra amistad que en esa época era usual que los alumnos hicieran amistades con los profesores. También tengo muy buenos recuerdos, además es un excelente profesor. Cuando me recibí, yo estaba de novio, queríamos casarnos y todo eso, y estaba en un estudio de ingeniería haciendo dibujos de trazas viales y todo eso. Pero como me recibí, me dijeron que me vaya. E hice algo que no sé si todos hacen, puse un aviso en el diario. Recién recibido busca trabajo. Y me vinieron a buscar unos señores que tenían una casa de diseño, un estudio querían hacer. Y cometí el error de salir yo como garante del local donde estaba. Nunca tuve un trabajo y yo tuve que pagar con los meses lo que debían. Pero después las cosas se empezaron a encauzar. Hubo un llamado para becario del recientemente creado en esa época investigaciones, el grupo de investigaciones en la Universidad de Rosario, de la UNR. Y fui donde estaba antes el IPUR, ahí frente a la Plaza San Martín. Y ahí fue donde empecé realmente a tomar con seriedad la profesión. La profesión ya como
joven becario que tenía que hacer una carrera así. Y bueno, y fui aprendiendo a hacer investigación con baja presencia de algún director, porque me acuerdo que para entrar al CONICET le pedí a Venetia Proce, y me dijo, yo no sé nada de investigación, pero no había nadie que me pudiera dirigir en esa época. Y así que tuve una ventaja y una desventaja, porque me sirvió hacer sin director lo que a otro le cuesta menos porque tienen un director. Pero eso me sirvió como, digamos, para enfrentar muchas otras cosas. Y después llegó la época en que entré al CONICET, que tuve 2 años hasta que autorizaron, en esa época era el gobierno militar, que pudiera entrar, y con sede acá en la Facultad de Arquitectura. Sé que estaba gente de muchísima valía, que en algún momento, creo que fue después del golpe militar de Onganía, que hubo muchos profesores renunciaron, muchos fueron golpeados en las primeras semanas del golpe militar, se rompieron muchas instituciones. Creo que eso también incidió acá en el IPUR. Y empezó un navegar por otros lados de mucha gente muy valiosa, que dieron su fruto en otros países. Nosotros nos perdimos gente muy valiosa en esa época. Lo mismo sucedió en la Fundación Bariloche. ¿Te acuerdas que antes te había comentado algo? Durante la época del gobierno militar, yo por supuesto no estaba allá, pero conocí bien a fondo la historia. Hubo un trabajo, Los límites del crecimiento, que hizo Meadows para el Club de Roma, que decía que los países que tenían que estar en vías de desarrollo no tenían que seguir el camino seguido, sino tenían que bajar la población. Apuntaron con la esterilización de mujeres en la India, por ejemplo, para que no estuvieran atados a las ayudas de préstamos de los bancos mundiales. Si quieren tal préstamo, ustedes tienen que hacer tal cosa. Pero la Fundación Bariloche, apoyado por otras instituciones de América del Sur, hicieron un estudio llamado el Modelo Mundial Latinoamericano, con una fuerte carga de procesos matemáticos. Fue presentado en Alemania, que llegó a la conclusión en vivienda, en transporte, en recursos, en alimentos, etcétera, que el problema no lo tenían los países en vía de desarrollo. El problema era cómo se repartía la torta del desarrollo a nivel mundial, y que incluía cuestiones que ahora nos están poniendo ante fuertes disyuntivas, como el cambio climático, los alimentos, la movilidad territorial de la población, grandes migraciones, etc. Es decir, volvemos a repetir la historia. Y vienen los mismos grupos a favor o en contra. Y Fundación Bariloche recibía los fondos del gobierno nacional. Entonces le avisaron que si Fundación Bariloche, que recibía casi el 90% del presupuesto, quería seguir adelante como institución, tenía que echar a Amílcar Herrera, a Galopín, a Suárez, un montón de los personajes que habían intervenido ¿cómo se llama?, en el Modelo Mundial Latinoamericano. Pero eso iba contra los principios fundacionales de la Fundación Bariloche, la libertad académica, por ejemplo. Entonces no le hicieron caso, y en esa época estaban terminados los planos para hacer la universidad de la Fundación Bariloche en una extensa franja a partir del kilómetro 14 en el camino a Yao Yao, a pocos metros del Nahuel Huapi. Vendieron los terrenos, compraron vacas, creo que era en Santiago del Estero, y a medida que se iban retirando la gente, porque no había ingresos de ninguna manera,
y eran requeridos los servicios en México, en Europa, en España, en Italia. Fue una diáspora, que fue una dolorosa diáspora para el desarrollo de la investigación de varias disciplinas, porque en Fundación Bariloche había sociología, antropología, hasta la camerata Bariloche nació ahí. Y llegado al fin de ese año, duró un año ese proceso, se acabaron las vacas, se acabó la universidad, quedaron 10 personas que tenían, estaba el gobierno militar, un perfil muy bajo, cada uno con una valijita, salía al exterior para buscar proyectos, en la Universidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, para poder seguir en silencio su labor, que era invalorable. Hay que recordar que en esa época, antes de la debacle, en Fundación Bariloche, entre Bariloche y entre la ciudad de Buenos Aires, había más de 200 personas full time. Y eso no fue solamente una pérdida para Bariloche, lo fue para todo el país. Bueno, después, cuando se recuperó la democracia con Alfonsín, empezó a resurgir, pero nunca llegó a tener ese agrupamiento de tantas disciplinas y tantos personajes que estaban al top de los desarrollos regionales, no solamente nacionales. Cuando llega mi ida a Inglaterra, vuelvo y ya dejé de ser becario y fui investigador de la primera escalón, asistente, auxiliar, no me acuerdo lo que. Y surgió la idea de, conversando con Fernández Milani, sería lindo hacer un grupo que tuviera una raíz interdisciplinaria. Es decir, la mayoría eran arquitectos y todo eso, pero eso no le quita que pudieran adquirir otros, aunque sean conocimientos básicos. Entonces había gente que nos daba de economía, de filosofía, había creo que hasta alguna vez se dio cosas de matemática, de urbanismo. Era tratar de, en el menor plazo posible, cambiar la estructura de arquitectos que teníamos la mayoría y transformar estadística matemática. Nos daban herramientas, eran cursos muy cortos que duraban quizás un mes o menos, con determinado número de horas, te puedo decir 30 horas, pero que nos movió. Empezamos a ver el mundo de manera distinta. Estaba la hermana de Bielsa, estaba Ana María Girotti, estaba Oscar Bragos, no me acuerdo si estaba Isabel Martínez de San Vicente en esa época, y puede ser que me olvide de otros más. Era Fernández Milani, yo aparecía en un segundo nivel ahí. Y bueno, cuando vuelve la democracia hay un intento, y me parecía bueno porque cambiaban las condiciones. Yo creo que me sucedió después que me fui yo, ¿no? El Kurdiol se transformó y yo perdí mucho contacto con lo que sucedía. Imagino que había gente que estaba en el mismo Kurdiol, que tenían suficientes intereses, suficiente formación para cambiar a los que estaban un poco conduciendo el Kurdiol, porque así es la vida de una universidad. Te digo hasta la fecha. El 5 de diciembre de 1984, enviado por el CONICET para evaluar qué pasaba con los becarios, los investigadores de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, Jorge Enrique Ardoy. Y Jorge Enrique Ardoy tuvo un par de días o 3 días y me dice: Alberto, quiero hablar con vos. Creo que ha llegado el límite de lo que vos podés conseguir acá. Dice: yo te recomiendo que te vayas. Y digo: ¿dónde me voy? Y dice: tenés que... A ver, vos estás trabajando en cuestiones de calidad de vida. Dice: y quienes están trabajando en eso es el grupo de Malman,
en Fundación Bariloche. Eso me encantaría, yo creí que estaba cerrado. Dice, no, está abierto. Y ahí se unieron dos cosas. Es decir, había una expulsión y una atracción. Y llego a casa, lo hablo con mi señora y en 24 horas decidimos que nos mudábamos. Porque yo tenía ganas los dos, de irnos de otros lados, por cuestiones familiares, por cuestiones de crecimiento, de evolución. Era como que yo me sentía que todos los años era lo mismo. Y fui a hablarlo a Malman, me invitaron a ir a la Fundación Bariloche, pasé 3 noches viviendo en Soria Moria, conversé con la gente, y dice, bueno, ¿te parece, te gusta como estamos acá? Sí. Y además, me gusta, dice, el ambiente, que no están peleados entre ustedes. Carazo error. Vuelvo a Rosario y en marzo me llama Jorge Enrique Cardo y dice, mira, dentro de otras cuestiones se trata el tema de tu traslado. Era un viernes, ¿por qué no te venís acá a Buenos Aires? Y me dice, Alberto, te dieron el traslado. Yo digo, uy, ahora en serio. Al otro día me vuelvo a Rosario y al otro día salíamos con mi mujer y mi hija, que era chiquita, en auto a Bariloche. Y estuvimos como más de una semana, porque en esa época no se conseguía ninguna casa para alquilar, porque estaba en plena ebullición INVAP. Y entonces, con buenos sueldos, estaba cayendo mucha gente y conseguían, pagando mucho, alquilar casa. Conseguimos una cabaña, nos volvimos acá, en menos de un mes armamos las valijas y todo eso, y un sábado 20 de abril de 1985, 10 de la noche, entramos en Bariloche. Y ahí empezó todo. Yo sé que recibía algunos avisos, como Paroncini, que estuvo acá mucho tiempo, que me decían, te fuiste en el momento justo. Me dice. No sé qué pasaba, habría lío, se estaba produciendo la renovación, pero yo ya, mi vida estaba allá. Y sí, preocupado por los amigos, por el trabajo y todo eso, pero yo tenía el esfuerzo que hacerlo ahí, tenía que estar en un sitio donde había personas muy fuertes en lo académico, en la formación, y yo estaba recién empezando a crecer como digamos, en la categoría de becario, se quería, ¿sabes? Porque no me consideraba un investigador formado ni nada por el estilo. Y yo ya había ingresado al CONICET hace 4 años, pero acordate que te decía que no tenía un director formal. Y estuve así 2 años, donde me hice un lugar, pero llegó un momento en que esa amistad que yo creía que había entre gente de la fundación se rompió. Y se rompió el grupo donde yo había ido. Y uno era Malman, que hay una anécdota de Malman, dice, yo fui el fundador de acá, fui uno de los primeros egresados del Instituto Balseiro. Pero ¿sabe a quién van a conocer? A mi hijo Francis. Y fue verdad, pasado el tiempo, era un mocoso, se ve que cocinaba en esa época. Y por primera vez en la historia de fundación había una interrogante. ¿Puede un investigador aislado quedarse en fundación? Dice, Alberto, te tenés que ir, me dijeron, porque el grupo se disolvió. No, yo no me voy, yo vendí mi casa, estaba haciéndome la casa allá, yo quiero quedarme acá. Entonces dice, bueno, te vas a Buenos Aires, hablas con el consejo directivo, y bueno, una reunión que duró 1 hora y media. Y de alguna manera algo pasó porque los convencí y dijeron, bueno, ya estás adentro. Pero eso fue una de las cosas que me hizo ser fuerte en ese tipo de ambiente,
porque aprendí a discutir en un ambiente, dar razones por qué tenía que quedarme, etc. Y encontré siempre una buena disposición dentro de Fundación, cuestión que después me dieron un proyecto a mi nombre, después fue un grupo y después fue uno de los 3 o 4 grupos formales dentro de Fundación Bariloche, hasta que me jubilé. No, pero fue una experiencia lindísima, que todos los que entran en investigación tendrían que haberla tenido y no son muchos los que lo consiguen. Yo estoy muy agradecido por eso a la Fundación.